La hermosa enfermera con un nombre anticuado, Lucia, y un apellido común, Kozlova, regresaba en autobús del trabajo a casa de mal humor. Hoy recibió otra reprimenda de su jefe, el jefe del departamento terapéutico, Benjamin Sergeyevich. Piensa que es solo una reprimenda, dirán muchos y tendrán razón. Pero todo el problema es que la chica no lo merecía, como Cenicienta en la película, hoy merece ser elogiada 333 veces, pero nadie lo recordó. Sí, la vida a veces era injusta y el destino de Lucia dejaba mucho que desear. No tenía lo que se muestra en exceso en la televisión ahora, una vida hermosa y rica y un trabajo bien remunerado. Vivía con su madre en un pequeño apartamento de cocina de 3,5 metros con su pequeño salario. Alguien dirá que eso simplemente no puede ser, pero esa cocina existía. Además, su padre, un hábil artesano, hizo una mesa abatible en la cocina como en un vagón de tren. Era imposible poner una mesa normal allí. Además, talló un nicho en la pared, allí pusieron alimentos perecederos en invierno, ahorrando en el refrigerador. Papá hizo lo que pudo. Pero, como se dice, no pudo resistir el sistema, lo despidieron. Tuvo que conseguir un trabajo de turno y eso no llevó a nada bueno. Lucia no quería pensar en cosas muy tristes. Las ideas sobre su madre tampoco le daban mucha alegría. Natalia Petrovna era una madre común, no una dueña de una empresa, y no tenía estrellas en el cielo, era maestra de ruso y literatura en los últimos años. Una inteligente que había leído muchos libros, hablaba y escribía perfectamente en ruso. Ella también era hermosa, pero ya no lo era, se cansó de lidiar con niños desobedientes y se enfermó. Los niños actuales eran muy diferentes de los soviéticos. Antes, los maestros en la escuela eran respetados y considerados una autoridad indiscutible. ¿Y ahora qué tipo de autoridad eres si tus zapatos son varias veces más baratos que los de la primera belleza de la clase? Pero eso todavía se podía soportar. Los numerosos conflictos y la insolencia de los niños los sacaban de quicio. Y, si se cree en Internet, los maestros podían ser fácilmente denunciados si a algún hijo mimado del rico local no le gustaban sus demandas. Natalia Petrovna no creía en Internet y lo consideraba un vertedero universal, hasta que denunciaron a un maestro. No, afortunadamente, no fue su madre, pero en sus ojos golpearon a un colega, un anciano y sabio maestro de física, Iván Makarovich. Y él solo estaba parado con las manos bajas. Después de todo, podían condenarlo por entregar al hijo insolente del rico local. Mamá corrió a protegerlo, pero también recibió golpes. Como resultado, ella voló hacia un lado y cayó. Todo estaba arreglado, no podía ser de otra manera, el dinero lo controlaba todo. Y este incidente no fue una excepción. Sí, sobornaron, y no a cualquiera, sino al director. Natalia Petrovna casi no resultó herida, ni siquiera tenía un moretón. Pero después de este incidente, estaba en un estado de estrés constante, todas sus ideas sobre la justicia se desmoronaron. Además, su madre comenzó a tener miedo de ir a clases. La enfermera Lucía entendió que la causa era precisamente esa. E incluso lo presentó todo en detalle. Debido al estrés constante, la transmisión de señales en los sinapsis del cerebro se interrumpió de los axones a los dendritas. Sí, Lucía era una chica muy inteligente. Ni las persuasiones ni las súplicas ayudaron. Lucía incluso invitó a un psiquiatra a casa para que la ayudara. El psiquiatra cobró descaradamente un cuarto del salario de Lucía por la visita, pero no ayudó. Dijo que solo podía sofocar el foco en el cerebro y recetar sedantes. Pero eso no llevaría a nada bueno, la madre tendría adicción o se convertiría en una verdura. Y no se podrá eliminar completamente el foco. Es decir, se podrá eliminar la dirección del foco, la madre dejará de tener miedo de ir a trabajar y comenzará a tener miedo de algo más, como bañarse o cocinar. A la chica no le gustó eso, todas las perspectivas eran mediocres. Intentó comprender honestamente las explicaciones del médico, ¿cómo es posible? ¿Y las nuevas direcciones en el tratamiento del estrés y las fobias? La psiquiatría no se queda quieta. Pero el psiquiatra le aconsejó que no leyera tonterías en Internet y, llevándose el dinero, se fue en una dirección desconocida, dejando detrás una sensación de frustración y un rastro de perfume caro. El estrés constante resultó ser el gancho de desencadenamiento y causó diabetes tipo 2. Y de repente, la madre se rindió, adelgazó, se encogió, pensaba constantemente en algún pensamiento triste suyo y dejó de preocuparse por Lucía.
Además, su azúcar comenzó a saltar. Y todos saben a dónde puede llevar eso. Pronto, debido a las faltas frecuentes, la escuela favorita de la madre le ofreció salir. Nadie necesitaba una maestra enferma todo el tiempo. Además, no era demasiado adecuada. Y ella salió con orgullo. Natalia Petrovna no toleraba tales cosas. Y Iván Makarovich se quedó, incluso en eso se sentía una flagrante injusticia. Pero todo se explicaba fácilmente, no era tan orgulloso como su madre. Además, había 7 en la banca. No había trabajo. Como en el anuncio, no hay y no se sabe. Solo en la televisión y en la publicidad todos encuentran un trabajo digno. Pero en la realidad, las 50 y tantas tías ni siquiera limpian los pasillos. Todos los puestos están ocupados por mujeres ingeniosas de las antiguas repúblicas soviéticas. Demasiado tarde para ser mensajera. Y también para repartir pizzas. Y no se puede levantar la bolsa. Y es vergonzoso sentarse en la caja registradora. Por cierto, en las cajas registradoras de las tiendas cercanas también se sentaban las mismas mujeres ingeniosas del extranjero más cercano. Como opción, se podrían dar clases presenciales y en línea. Pero la madre, aparentemente, decidió terminar con su glorioso pasado pedagógico. Aunque por la computadora, seguro que no podían golpearla. Lucía se esforzó y se rindió, dejando a la madre la libertad de elección, aunque era pequeña. Y la madre se quedó en casa o, mejor dicho, se acostó. Por supuesto, la comida era siempre sencilla y la casa estaba limpia. Pero todo estaba impregnado de una horrible sensación de tristeza y desesperación, como se dice ahora, y no quería ir a casa. Por eso, incluso después de un turno nocturno, Lucy eligió un camino más largo en autobús. Por lo tanto, vivían con el salario de una enfermera. Tenían suficiente comida y algunas prendas de segunda mano, pero no había nada más allá de eso. Además, incluso allí, los precios se habían disparado hasta el cielo, el deseado capitalismo estaba ahogando a todos. La madre de Natasha necesitaba tratamiento. La medicina se había optimizado y conseguir tratamiento gratuito se había vuelto bastante problemático. Además, se requería una dieta adecuada, la comida debía ser completa y de calidad, con muchas verduras y un bajo contenido de carbohidratos. Alimentar a alguien solo con repollo barato era simplemente inaceptable. Y si antes podían sobrevivir con pasta, ahora eso simplemente no era suficiente. Lucy se esforzó más y comenzó a trabajar más, corriendo por las noches con inyecciones a las casas cercanas. Pero pronto se dio cuenta de que este estilo de vida eventualmente la llevaría al mismo estrés que su madre. En resumen, todo estaba peor que nunca. Además, el departamento del hospital donde trabajaba la chica puso sus ojos en ella, lo que era común antes y ahora. Y esto se grita ahora desde todas partes. Si quieres avanzar en la carrera, sé amable y cede. Lucy no solo era inteligente, sino que también tenía suficiente reserva mental, como se dice ahora. Y sabía perfectamente lo que le sucedería a los desobedientes. Y Lucy era justo así, como la actriz Ludmila Marchenko, una belleza, la actriz rusa, que se negó al director Pirip con todas las consecuencias que se derivan de ello. Sí, Marchenko resultó ser demasiado orgullosa, y Pirip era mucho mayor y muy desagradable, solo se podía hacer lo que quería bajo anestesia. Y, además, anestesia general. Como resultado, el director le cortó el oxígeno a la actriz, en todas partes y por un largo tiempo. ¿Y cuántos más Pirievs hay en el mundo? Y el destino de Lucy, aparentemente, será como el de Marchenko, y no como el de otras actrices astutas que no se negaron a los directores a tiempo. Además, la hermosa Lucy no se consideraba completamente moderna. Había varias razones para esto. En primer lugar, tenía una trenza. No muy larga, pero de calidad, como decía su madre, rubia y gruesa. Eso es lo que debería tener una belleza rusa. En segundo lugar, Lucy hablaba muy bien en ruso, lo que en el mundo actual de la falta de educación, el examen unificado y la jerga no se veía del todo moderno. Y, además, usaba citas de sus obras favoritas en su léxico. Pero esto, a menudo, no tenía éxito, simplemente no la entendían, la gente prefería otra literatura. Todo esto, en conjunto, hacía que la chica se destacara del rebaño común, no solo causando admiración entre los demás, sino también envidia natural, esto tampoco se cancelaba.
Y no estaba mal tener a una linda gallina como Lucy como amante, como decían los hombres que conocían bien a Lucy. Por cierto, en el hospital todos tenían apodos y todos los conocían. Pero nadie se resistía ni se irritaba, esto soplaba una época alegre e insouciante, a la que todos querían volver. Todos llamaban a Yes, insinuando la posibilidad de vestirse en boutiques francesas, no serías. No debería hablarle a todo el mundo sobre comprar en tiendas de segunda mano. Sí, Lucy sabía mantener su lengua bajo control. En resumen, era como el segundo Stirlis. Para ser justos, hay que señalar que Benjamin Sergeevich, apodado Benik, no tenía una apariencia tan repulsiva como la del famoso director, e incluso muchas mujeres lo consideraban un hombre atractivo e imponente. Pero estaba casado. Y Lucy nunca tomó lo que no era suyo, después de todo, Benik pertenecía a otra mujer. Además, había 2 niños creciendo allí. No robes ni cometas adulterio, eso es lo que su madre le enseñó, y eso es lo que dicen los mandamientos de Dios. Benik no estaba familiarizado con tales sufrimientos, era un sibarita muy expresivo, vivía para su propio placer y no veía obstáculos en un pequeño pero agradable adulterio. La chica no estaba de acuerdo con todo esto, la intimidad solo después del matrimonio. Además, no con Benik. Pero esos planes iban en contra de los deseos del jefe, no tenía la intención de divorciarse. No estaba mintiendo cuando decía que su esposa estaba gravemente enferma o repentinamente ciega, como el héroe de Jeff Sibreck en la película favorita de Lucy Le Coup du Parapluie. Hablaba honestamente, que no dejaría a su esposa, ella era su paracaídas de reserva, simplemente Benik tenía una suegra rica que lo amaba. Y eso ahora es una rareza. Sí, esto, por supuesto, no es exactamente lo mismo que quise Borovianino vi los diamantes escondidos debajo del tapizado de la silla. Pero aún así. ¿Por qué cortar el árbol en el que estás sentado? Y no solo estás sentado, sino que estás muy cómodo. Aunque el jefe se comportó honestamente aquí. En resumen, Lucy necesitaba ser comprensiva con todo y tener relaciones sexuales regularmente con Benik en un sofá frío en la sala de procedimientos. Pero Lucy no quería eso, ella no quería nada en absoluto, todavía tenía todos sus sentimientos dormidos. Y los abrazos insistentes de Benik no provocaron nada en la chica excepto irritación. Sí, Lucy se veía muy atractiva y apetitosa, pero estaba lejos de nuestras modelos de fotos conocidas en la pantalla de televisión. Ellos realmente se desenvolverían aquí. La chica hizo todo lo posible, trató de usar faldas largas en el trabajo, pantalones más anchos, no se maquilló e incluso usó blusas sin escote en el calor. Pero nada ayudó, Benik la miraba con una mirada aceitosa, mientras que la saliva se acumulaba en las comisuras de sus labios. Todo esto le causaba náuseas a Lucy. ¿Y si todavía tenía que acostarse con todo esto en el sofá? Imagínate los detalles, bastardo. Pensó tristemente Lucy y trató de no quedarse a solas con el jefe molesto. Benik, un experto en el arte de la seducción, no esperaba tal resistencia, especialmente de una simple enfermera de Liublino. Y sinceramente se preguntaba, ¿por qué no? En primer lugar, no era tonto. Y en segundo lugar, las relaciones íntimas con el jefe prometían a cualquier chica una gran cantidad de preferencias, protección constante contra los ataques de las peores amigas y el puesto de enfermera jefe, al que muchos aspiraban. Aquí la felicidad debería haber aplastado a Lucy. El tiempo pasó y el obstinado jefe comenzó a mostrar su descontento, todo esto comenzó a aburrirlo. ¿Qué importa si viene alguien de Liublino? Así que al principio Lucy recibió una advertencia verbal que no merecía. Nada especial, algo común. Lucy estaba atónita al principio, luego quería decir todo lo que pensaba sobre Benik. Gracias a Dios, tuvo suficiente cordura para no comenzar a gritar de inmediato, aunque las palabras ya estaban en su lengua. Así que la chica suspiró profundamente, imaginó a Benik en un ataúd, como le enseñó su madre, y dijo, lo entiendo todo y no volverá a suceder. Solo quedaba preguntar, ¿puedo irme, señor? Y, haciendo una reverencia, retirarse. No compartió lo que había sucedido con sus compañeros de mente, solo esperaban ocupar el lugar de la hermana obstinada en el corazón del amoroso jefe, y el puesto de enfermera principal se volvió mucho más prometedor para ellos. Lucy logró terminar su turno a duras penas, aunque sus manos comenzaron a temblar. Eso era lo que faltaba,
pensó la chica cuando no pudo encontrar la vena a la primera. Luego, Benick ordenó que ella trabajara en la fiesta. Esto fue un golpe más fuerte, su madre había aceptado ir de excursión con ella. Eso era raro. Y así, el pequeño mundo construido por Lucy comenzó a derrumbarse. Sí, algo tenía que hacer con el jefe. ¿Pero qué? No quería irse, ya tenía una autoridad establecida y una excelente reputación, que Benick intentaba obstinadamente arruinar. Y, lo que es curioso, lo estaba logrando. Esto agregó entusiasmo a la idea de que Lucy no tenía a dónde ir. Así es como pensaba el lujurioso jefe, no importa, ella vendrá a mí y me lamerá los zapatos. Y hoy se aferró a ella sin motivo alguno. Pero nuestra heroína no quería lamer zapatos, sino estudiar para ser doctora. Su madre creía que el pedagogo y el médico eran las principales especialidades en la vida. Y siempre darían la oportunidad de ganarse el pan y ser nobles, lo que se valoraba más que nada en la familia. Pero Benick insinuó claramente que estudiar y trabajar al mismo tiempo sería muy difícil. Y como líder de la unidad a su cargo, dijo que no quería que la calidad del trabajo sufriera. Aunque antes prometió montañas de oro. Era claro que no habría cumplimiento de sueños en un futuro cercano, la perspectiva era simplemente repugnante. En resumen, elige, o esto o aquello. ¡Qué basura!, pensó Lucy cansada y apoyó la frente en el vidrio frío. En el autobús hacía calor, se deslizaba suavemente por el asfalto de la carretera. Todo esto inspiraba tranquilidad, serenidad y ganas de pensar en cosas buenas. Y Lucy comenzó a pensar en cómo conocer a un agradable joven. Luego se enamoraría, se casaría con él y tendría muchos hijos. Y vivirían juntos en la tristeza, la alegría y todo lo demás. Pero el pensamiento saltó de inmediato a la dura realidad, no había donde conocer a alguien. La chica no se conocía en el transporte público. En el trabajo, solo había el odioso Benick y el indigno enfermero Pasca. Este joven descarado pasaba todo su tiempo libre en la popular. Hoy, Lucía, completamente desconocida por su juego de tanques, lo compartió con quienes la rodeaban. A ella no le gustaba ni lo uno ni lo otro. Además, Lucía no podía contar con una buena partida, venía de una familia pobre. Y ninguna madre querría que su amado hijo trajera a casa a una novia así, aunque no fuera de la ciudad. Y esperar un príncipe azul y un papá rey como en su película favorita, Cenicienta, desmontada en citas, no era una opción. Solo él, el viejo ingenuo, decía, si eres pobre y desconocida, me alegraré. Príncipes, ¿dónde están? Solo quedaba esperar un gran y puro amor. Pero también se podía pasar toda la vida en la sala de espera, así lo decía una de las heroínas de Dreiser, y su madre, Natasa, profesora de ruso y literatura, lo repetía a menudo. No había donde buscar novios, y además no había tiempo, los precios aumentaban a una velocidad inimaginable, y había que ganar dinero decentemente, lo que llevaba todo el tiempo. Tenía que hacer algo, se repetía la canción en la cabeza de la chica. Su madre siempre decía que había una salida para cualquier situación, solo que a veces no era visible de inmediato, y la búsqueda podía llevar mucho tiempo y esfuerzo. La madre de Lucía era realmente inteligente y culta, las citas de los libros se adaptaban prácticamente a todas las situaciones de la vida. Eso es lo que significa ser un clásico. Pero Lucía aún no veía una salida. Pensaré en eso mañana, dijo mentalmente la popular frase de hoy y se durmió. Y justo cuando el sueño comenzó a funcionar, los problemas retrocedieron, y por delante se vislumbró toda la dulzura del descanso para el alma y el cuerpo cansados, cuando de repente se oyó un grito de ayuda en el autobús. Lucía, que había aprendido a reaccionar incluso a los susurros de los pacientes, había perfeccionado todo hasta la automatización, medio año en la unidad de cuidados intensivos no era un juego de niños. Y ahora se levantó de inmediato y corrió a ayudar, de lo contrario, la chica simplemente no podía actuar. Un anciano vagabundo necesitaba ayuda, los vagabundos también necesitan moverse de alguna manera. Se movía, de hecho, bastante bien, hasta que perdió el conocimiento. Ahora, tumbado de lado, el anciano estaba sentado en el asiento, mechones de pelo gris desordenado, una chaqueta de algodón desgastada y una gorra desgastada que se inclinaba hacia un lado. En resumen, un clásico del género, un vagabundo común o un vagabundo vulgar, un 5 en latín.
En la cabeza de la chica pasaron todas las posibles causas del desmayo, había muchas. Para asegurarse de que el paciente estaba más vivo que muerto, Lucía sintió el pulso no en la arteria del sueño, como se muestra en las películas, sino a la antigua, en la muñeca, había pulso. Por cierto, a Lucía no le gustaba este americanismo, sentir el pulso en el cuello era mucho más difícil e incómodo. Pero, sin duda, mucho más hermoso. Sí, se palpaba un pulso débil y delgado, el corazón seguía latiendo. Para la leída Lucía, gracias a su madre, había citas para todas las situaciones de la vida. Y su favorita era la expresión de la escritora Victoria Tokareva: lo principal es estar vivo, el resto se puede variar. Y Luche comenzó a improvisar. Primero ordenó que se pusiera al indigente en el suelo del pasillo. En situaciones de emergencia, surgían notas de mando en ella. Además, nunca perdía el autocontrol. Qué maravilloso médico de emergencias podría haber sido ella. Se sabe que hay personas que, en principio, no se orientan con el menor fallo en el algoritmo de su actividad habitual, de ahí tantos ataques de pánico y estupor por cualquier motivo. Luche pertenecía a un grupo completamente diferente de personas, precisamente las que trabajan en el Ministerio de Emergencias y en ambulancias, ayudando, salvando y reanimando correctamente. Golpearon al conductor y se detuvo. Era más conveniente hacer respiración artificial y masaje cardíaco indirecto de esta manera, y eso es lo que le tocaba a Luche. Después de todo, no llevaba consigo ni alcohol, ni otros medicamentos ni jeringas. Aunque ahora parece que estaba prohibido prestar tal ayuda, hay que esperar a la ambulancia. Y a veces esto se extiende hasta una hora, todo es maldita optimización. Hablando con franqueza, esto le sucedió a la chica por primera vez. Y hacer inyecciones intravenosas en su hospital favorito es una cosa, y tratar de revivir a una persona en un autobús, bajo miradas curiosas, es completamente diferente. Señor, bendice, dijo Luche inesperadamente para sí misma, levantó la cabeza del hombre y, superando el asco, se preparó para hacer respiración boca a boca. El vagabundo, desorientado de la realidad, como si sintiera que lo iban a revivir ahora, abrió la boca y mostró los dientes. Dientes blancos de cerámica de alta calidad que no combinaban en absoluto con la ropa sucia y los zapatos desgastados. No quedaba tiempo para pensar, y Luche comenzó a trabajar con furia. Se requería un respiro por cada 3 golpes en el pecho. Esto se llamaba medidas de emergencia, a las que se dedicaron varias lecciones en la escuela de medicina. El cuello y la frente de la chica sudaban, y una gran gota de sudor, concentrada, cayó de la frente de Luche a la frente del vagabundo. Él, como si estuviera esperando solo eso, se sonrojó, abrió los ojos, tosió y trató de levantarse. Luche se atragantó de sorpresa, y los pasajeros del autobús aplaudieron. Ahí está, la fama, pensó la chica. El pasajero revivido rápidamente recuperó la conciencia y se sentó en su lugar anterior. Se negó a llamar a una ambulancia y el autobús continuó su ruta anterior, la vida siguió su camino trillado. Y aquí está la parada. El abuelo llegó a la dirección correcta. La amable Luche no podía permitir que la persona se sintiera mal de nuevo y se ofreció a acompañarlo, luego dormiría. El vagabundo aceptó de inmediato. Además, Luche notó que él estaba mirando con asombro su delgado brazalete de plata, un regalo de su madre. Pasó por su mente la idea de que tal vez quería robarla, pero la chica la apartó de inmediato, no parecía. Y el precio de esta joya era pequeño. Después de todo, la plata, a diferencia del oro, se aceptaba en las casas de empeño al precio del metal. Y esto valía centavos. Sí, algo se deslizó en la mirada del vagabundo, pero fue asombro y aturdimiento, no el deseo de apropiarse de una bauble que le gustó. Cabe decir que el hombre realmente estaba aturdido, porque en la mano de la chica desconocida del autobús vio el brazalete de su difunta esposa. Por lo tanto, aceptó cuando ella propuso acompañarlo. Quería averiguar qué había sucedido después de todo. Después de todo, el brazalete era una joya familiar, una decoración única y existía en una sola pieza, lo había hecho el difunto padre joyero para su amada hija. Además, hace 5 años, lo enterraron junto con su esposa. Salieron del autobús juntos, y el vagabundo sorprendentemente le ofreció su mano a la chica y la ayudó a bajar. Sí, los eventos se desarrollaron de manera interesante. El tren del destino de Lucia giró en otra dirección y comenzó a ganar velocidad. El anciano experimentó un cambio radical, sus hombros se abrieron, su espalda se enderezó,
su altura aumentó y de repente se rejuveneció. Lucia creía en transformaciones milagrosas, pero no hasta ese punto. Y el destino continuó sorprendiendo. El anciano sudoroso sorprendentemente se quitó el cabello gris junto con su gorra, que resultó ser una peluca. Y ahora, Lucia estaba mirando la agradable cara de un hombre disfrazado en el apogeo de su fuerza, como dijo el maravilloso personaje Carlsen, que vive en el techo. Ahora hay muchos hombres maquillados, incluyendo aquellos con orientación correspondiente. Y artistas, que se apresuran a usar los descansos en el trabajo y no se quitan el maquillaje. Detectives y espías, cualquiera, pero no vagabundos. Lucia ya había abierto la boca para hacer una pregunta natural: ¿quién eres exactamente? Pero no tuvo tiempo, ya que el exabuelo habló por sí solo. Sí, resultó no ser un abuelo y mucho menos un vagabundo, sino el propietario de una gran compañía de transporte, Anton Semenovich. Como Makarenko, pensó Lucia. Así que lo llamó inmediatamente. Y la apariencia inusual del jefe se debió al hecho de que tuvo que controlar constantemente a sus subordinados, no violan la ruta y no roban los ingresos. Y hoy decidió dar un paseo en autobús. Y como su rostro era bien conocido por todos los empleados de la compañía, decidió disfrazarse. Además, ahora hay muchas oportunidades para eso. Solo no calculó que estaría tan caliente con su chaqueta y peluca. Vaya, no es joven. Afortunadamente, una chica tan linda estaba cerca a tiempo. Todo esto lo explicó el sin hogar resucitado a Lucia. Y ahora llamará a su seguridad y al conductor, y Lucia llamará y pagará un taxi. Pero antes de eso, quiere saber de dónde viene este brazalete de la chica. No había nada secreto en eso, como se mencionó, la madre de Natasha le regaló el brazalete a su hija. Era barato y solo tenía valor para sus propietarios, se consideraba una reliquia familiar. Todo esto es lo que Lucia le dijo al recién convertido en rico. «Mamá», preguntó el vagabundo. «¿Dónde está ella?» «En casa», continuó Lucia. «Está enferma, tiene diabetes». Con estas palabras, el hombre tragó con dificultad. Fue precisamente por complicaciones de la diabetes que murió su amada esposa Surochka. Era necesario forjar el hierro. Mientras todavía estaba caliente, el anciano pidió permiso para visitar a la madre de Liusia. La chica siempre se avergonzaba de su apartamento de Khrushchev y casi nunca invitaba a nadie a casa, excepto a amigas de confianza. Pero ahora, aparentemente, algo más significativo se estaba resolviendo que la demostración de una cocina de 3 metros. Liusia estuvo de acuerdo, se subieron al auto proporcionado por un conductor cortés y se dirigieron a la dirección indicada. En el camino, estaban en silencio, cada uno pensaba en lo suyo. Además, había suficientes temas para reflexionar. Liusia intentaba entender quién estaba sentado con ella en el auto, y el hombre, al ver su objeto amado de su feliz pasado, se sumergió en recuerdos. Todo de repente se desbordó y lo llevó a donde había sido feliz durante mucho tiempo. Sí, el destino había sido bastante amable con Anton Semenovich. Él logró estudiar por sí mismo para convertirse en un prestigioso ingeniero de fábrica en ese momento. Más tarde, pudo ascender, ir a los negocios y hacerse famoso. Y luego se encontró con su futura esposa, el único amor de su vida. Siendo un hombre fiel, el abandono de su amada esposa lo afectó mucho, y no miró a otras mujeres, aunque había muchos interesados. Anton Semenovich era un viudo envidiable. Además, tenía una ventaja indiscutible sobre los demás: en su familia no había herederos. Desafortunadamente, su esposa tenía infertilidad incurable. Y simplemente no se atrevieron a hacer cosas con la introducción de material extraño. Nadie ha cancelado la mala herencia. Y si todo estaba claro para Anton Semenovich, entonces solo se podía suponer el contenido del genoma ajeno. Ni siquiera se discutió. Tampoco funcionó la adopción. Querían a su propio hijo de sangre, no podrían amar a un extraño. Y lo que se consideraba una ventaja a los ojos de los demás era una terrible tragedia para él. La vieja casa de la chica dejó al empresario atónito, sin mencionar el apartamento, ya había olvidado lo que era. Especialmente la pequeña cocina. Pero el hombre se quedó petrificado no por eso, simplemente se petrificó al ver a la madre de Liusia. En la cama yacía una copia exacta de su amada esposa fallecida. La misma forma de jugar con su pelo y mirar ligeramente inclinando la cabeza. Incluso la ligera tartamudez, todo coincidía uno a uno.
Su corazón latió sordamente en su garganta a una frecuencia de 120 latidos por minuto, su estómago se enfrió, su cuello se empapó, el sin techo viudo fue arrojado 10 años atrás. Así es como se veía entonces su amada Surochka, todavía relativamente saludable. Liusia, al ver la reacción del hombre, pensó maliciosamente, no debería ser el jefe del Ministerio de Emergencias, Semenich. Aunque esto ya estaba claro, todos los lugares en esta maravillosa unidad ya estaban ocupados. De hecho, el día de hoy fue simplemente un tiempo de milagros, para todos. Pero, ¿cómo podía una mujer en un apartamento muerto resultar ser una copia exacta de su esposa? ¿Qué es esto? ¿Reencarnación, clonación, engaño óptico o ilusión? Había muchas preguntas. Y todos requerían respuestas inmediatas, había algo más real que un milagro. Un tocayo del conocido pedagogo intentó preguntarle a la madre de Natasa de dónde había salido el brazalete y desde cuándo lo tenía. Pero ella no pudo decir nada concreto, solo recordaba que el brazalete le había sido dado por su madre. Y ella no le gustaba hablar de eso y nunca contaba historias de su vida. Además, nadie había mostrado un gran interés en ello hasta el día de hoy. También hablaron sobre la pobreza y el esposo, el padre de Lucia había fallecido hace mucho tiempo, también había trabajado duro, pero lo trajeron a casa en un ataúd de zinc después de su último turno. Como en la película favorita de uno, en resumen, todos murieron. Y durante su vida, la familia no era especialmente lujosa. Él también era orgulloso e inflexible, él y su madre se complementaban de manera sorprendente y eran una pareja dulce, como los llamaban sus envidiosos conocidos. Pero al hombre de negocios no le importaba reírse, ante él estaba la persona sin la cual no podía imaginar su vida durante los últimos 5 años. Su tren también se dirigió en otra dirección. Y el destino necesitaba un poco de ayuda. Anton Semenovich siempre llevaba dinero consigo, nunca se sabe. Ahora, el hombre que se había recuperado sacó varias facturas de 5.000 rublos y las puso en la mesita de noche, sería suficiente por un tiempo. El dinero debía durar mucho tiempo, Lucia, que era económica, había aprendido a vivir con pequeñas sumas. La madre comenzó a hacer reverencias y a negarse, pero Lucia tomó el dinero, algo le dijo que debía actuar de esa manera. Especialmente porque el hombre ya había salido del estupor y era evidente que estaba actuando de manera consciente. De lo contrario, diría que estaba inconsciente, obligado, forzado o simplemente robado, hay muchos ejemplos a su alrededor. En casa, Anton no perdió el tiempo e inmediatamente llamó a un abogado conocido, un abogado así siempre debe estar presente en la vida de un empresario respetable. Y el que se respetaba o entendía a sí mismo. Él se entendía a sí mismo, como solía decir la maestra de literatura de la madre de Lucia. Y ella sabía mucho sobre el idioma ruso. El joven sin hogar que se entendía a sí mismo dio un impulso necesario al proceso de búsqueda de la verdad, se contrató rápidamente a un detective privado, que comenzó a buscar la verdad desde su posición en la carrera por una gran recompensa. Y, lo más importante, encontró un perro. Resultó ser todo extremadamente simple. El suegro joyero había tenido una vez un amor. Y hasta vivieron juntos. Y la dama del corazón le dio a luz 2 maravillosas gemelas, Oeg y Natasa. Pero la vida en común no funcionó, como suele suceder. ¿Quién fue el culpable de esto? No se pudo averiguar, mucho ya se había llevado a la tumba. Tal vez los tiempos eran difíciles. Aunque los tiempos nunca son fáciles, como dicen, tiempos difíciles han llegado. O los cónyuges civiles no se entendieron, por ejemplo, él ganaba buen dinero, pero olvidaba cerrar el tubo de pasta de dientes. O le gustaba poner los calcetines en la mesita de noche. O ella, no le gustaba cocinar sopa. Bueno, ¿y qué? En muchos países, nadie cocina la sopa. Y si no tiene suficiente líquido, en Odessa llaman a los primeros platos, bebe un poco de agua caliente, té, café, etc. Los sabios orientales inventaron un proverbio, si amas las cerezas, aprende a escupir las semillas. Pero pocos saben cómo hacerlo, todos quieren reeducar y modificar a alguien más para que se haga cargo de los problemas. No pudieron reeducar al joyero ni a su esposa, especialmente porque enseñar a un erudito solo arruina las cosas, y ambos se negaron a hacerse cargo de los problemas. La familia se desintegró y los padres se fueron en diferentes direcciones, dividiendo a los niños. Además, esto fue muy conveniente,
2 niñas absolutamente idénticas. Una hija para cada uno, 2 para 2 sin sobras. Y nadie salió perjudicado. Así que decidieron hacerlo. Solo acordaron nunca volver a verse. Aparentemente, se cansaron el uno del otro hasta el punto de la náusea. Se separaron, bastante satisfechos el uno con el otro. Antes de la separación, el padre joyero hizo 2 brazaletes de plata idénticos, uno para cada hija, en memoria de los días felices. A todas las hermanas les correspondía un par de aretes. Es decir, un brazalete. La vida siguió su curso y exigió alegría. El padre joyero encontró otro amor, su nueva esposa aceptó a su hija como propia y la crió como si fuera su propia hija. Y luego, la adulta Sasa Surochka conoció a su futuro esposo Anton Semenovich. ¿Y qué pasó con la ex esposa del joyero? Preguntarás. La historia guarda silencio al respecto. Pero la madre de Lucina, Natasa, resultó ser su hija, y ella recibió el segundo brazalete. Sí, ella es la hermana gemela de la difunta esposa del empresario y su cuñada. Todo resultó ser simple, el rompecabezas se armó. Todos se quedaron igual, que recibió la información que le interesaba, el detective privado recibió la generosa recompensa prometida, y la madre Natasa se sintió mejor por primera vez en mucho tiempo. Además, los Keslov, que resultaron ser parientes ricos, pudieron recibir cierta ayuda financiera sin sentirse heridos en su orgullo y dignidad. Aunque al principio la madre intentó rechazarla, diciendo que tenían todo lo que necesitaban. Pero Lucia, que se había vuelto repentinamente más dura, le prohibió hacerlo categóricamente. Y eso es correcto, como solía decir nuestro Mikhail Sergeyevich Gorbachov, ambas se merecían una pequeña gota de felicidad y, según la publicidad, eran dignas de ella. La gota resultó ser muy pesada. Natalia Petrovna ahora tenía comida de calidad, todos los medicamentos necesarios y alguna especie de autoridad en endocrinología que venía a verla regularmente. Se alegró y comenzó a reír más. Precisamente a reír, mostrando dientes blancos perfectos sin ninguna falla, como siempre se reía la difunta Surochka. Y esta risa le gustaba mucho al viudo de Guirere. Además, le halagaba la atención del bastante buen caballero, comenzó a visitar con frecuencia a la familia Keslov. Todo le atraía allí, el ambiente relajado, la comodidad, la deliciosa comida y los pasteles de repollo de mamá Natasa, que volvió a cocinar, pero ella misma no comía carbohidratos dañinos. Antoska, así es como lo llamaba Natasa por analogía con su escritor favorito, Chejov, amaba las noches en la cocina de 3 metros, después de todo, durante el día seguía dirigiendo su negocio con dignidad, moviendo las manos en las direcciones correctas. Y también le gustaba ayudar a los Keslov. Sentía que, además de los sentimientos familiares por su atractiva cuñada, había surgido algo más en él, sí, exactamente eso. Las cosas iban bien, las citas constantes con Natalia lo hacían feliz, pero algo seguía preocupando al empresario. Y finalmente lo entendió. Si los gemelos son iguales en todo, apariencia, modales, risa e incluso diabetes, ¿cómo es posible que una hermana sea infértil y la otra haya podido dar a luz? No se puso a pensar mal, sino que discretamente tomó algunos cabellos de la madre y la hija con bulbos intactos, lo que en términos expertos se llama muestras no estándar de material biológico, y realizó la prueba de ADN de moda hoy en día. Makarenko también era muy inteligente, ¿cómo de otra manera podría liderar a una multitud de personas? Y con éxito. Sí, no se equivocó, la relación entre las dos muestras examinadas fue 0%. Lucy resultó ser la hija no biológica de Natalia Petrovna. Y un día, en medio de la felicidad completa y comiendo otra porción de pasteles, Antosa hizo la pregunta que le preocupaba a la madre de Lucy. O más bien, no una pregunta, sino una suposición que se convirtió en certeza. Ella, que no esperaba tal traición de su caballero, se sonrojó y se atragantó con el té amargo, la dieta, sin embargo. Pero esto le dio al hombre más confianza, estaba en el camino correcto. En su cabeza pasó la frase de Lenin, van por el camino correcto, camaradas. Pero Natalia, que se sonrojó, hizo todo lo posible para desviarse del camino correcto hacia un camino equivocado y comenzó a contar una historia tonta de la vida, tosiendo periódicamente e inapropiadamente. Makarenko fue persistente y la madre de Lucy finalmente cedió. Sí, ella había adoptado a la niña porque resultó ser infértil. Y realmente quería tener un hijo.
Ahora todo estaba claro y el empresario sintió una profunda satisfacción moral, que antes solo experimentaban los ciudadanos de la URSS. Natalia lloró un poco, la herida le dolía. Pero ya no era tan terrible, su nivel de azúcar en sangre era estable y la úlcera trófica en su pierna derecha, que la molestaba desde hacía varios años, había sanado. Además, estas lágrimas fueron como una purificación, se produjo un catarsis y ya no había nada que ocultar entre ellos. Decidieron no decirle nada a Lucy, ¿por qué ponerla nerviosa innecesariamente? Además, ella había encontrado un amor y ahora pasaba todas las noches libres con su novio. Y esto era muy conveniente para todos. Además, ya no tenían que correr a los vecinos para pedir inyecciones, tenían suficiente dinero. Después de eso, todo siguió su curso y Antosa hizo lo que tenía que hacer, le propuso matrimonio a Natalia. Y ella no le dijo que no. ¿Quién lo hubiera pensado? Hace unos meses se celebró su boda, pequeña, casi una reunión familiar. Había poca gente, pero había un hermoso vestido. Aunque no era blanco, sino del color que ella misma eligió, lo que hizo muy feliz a su madre. Y por primera vez en su vida, era realmente de alta costura. Sí, Lucy dejó de llamar a su esposo madre a sus espaldas y comenzó a llamarlo Checonte junto con su madre. Antosa Checonte es el seudónimo del joven Chekhov, el escritor favorito de su madre. Aunque ella amaba a todos. Por cierto, este apodo le quedaba muy bien a Anton Semenovich. En la boda todos gritaron «Amargo». Y Lucy, vestida de gala, gritó junto con todos. Había venido a la boda de su madre con su novio, el joven cardiólogo Valera del edificio vecino. Qué maravilloso, dirán ustedes, trabajar juntos es una gran felicidad. Como la pareja Curie o como el abuelo Lenin y Krupskeye, juntos en la tristeza, la alegría y más allá, con todas las paradas, como dicen. Aunque hay una pequeña pero aquí, Lucy ya no trabajaba en el mismo hospital. El asunto es que el amoroso esposo de mamá le hizo varios regalos importantes a su salvadora y nombrada hija, uno de los cuales fue la admisión en una buena clínica. ¿Adivina quién la refirió? Sí, la hermana mayor en el departamento de gastroenterología. ¡Hurra! Cuando el desagradable jefe la abrazó una vez más, la chica presentó una solicitud voluntaria. Benik quedó atónito, ¿qué otro deseo propio podría haber? Eso solo era un privilegio suyo, lo que está permitido para Júpiter, no lo está para el toro. Y no firmó la solicitud a la primera, ingenuamente pensando que la tonta se arrepentiría y volvería a lamer sus botas. Lucy escribió otra solicitud. Y Benik no tuvo más remedio que aceptar, pero con 2 semanas de trabajo. La chica no discutió y no arruinó su estado de ánimo, simplemente no fue a trabajar al día siguiente, tomando una licencia médica, se la dieron sin obstáculos, ya que había muchas infecciones en todas partes y nadie quería arriesgar la salud de los trabajadores. Sus amables colegas llamaron a Lucy en casa y le dijeron que Benik estaba furioso. Pero ya no le interesaba, una nueva vida comenzaba para ella. Sí, el destino no le engañó. Y Lucy también se casaría con el cardiólogo Valera. Y la novia también llevaría un vestido de Carden, pero solo en blanco puro. Mientras tanto, presentaron una solicitud en la oficina de registro civil y había una constante y diaria prisa en torno a los grandes festivales. Y a menudo, la anticipación del evento o su vigilia es mucho mejor que el evento en sí. Por lo tanto, Lucy se deleitó en el torbellino de estas agradables preocupaciones. Por cierto, además de un lugar prestigioso, el nuevo padre le dio a su hija nombrada un pequeño pero acogedor apartamento y un automóvil. En resumen, un pequeño conjunto de caballeros o, mejor dicho, un conjunto para una verdadera dama. Y ella y Valera ya comenzaron a amueblarlo poco a poco. Además, Lucy tuvo la oportunidad de cambiar su apellido y convertirse en Lebedeva, lo que sonaba mucho más hermoso y ventajoso. En resumen, no 2, sino 32 en un solo frasco. Y, por supuesto, un agradable sabor residual. En uno de sus días libres, la chica de repente se despertó con el deseo de ir a su antiguo lugar de trabajo, especialmente porque Valera prometió llevarla allí, ya que también tenía que ir a trabajar allí. Este deseo surgió por primera vez en todo este tiempo. ¿Por qué no?, pensó Lucy. Se despidieron bastante bien. Sí, Benik gritó un poco, ¿y qué? Es un asunto trivial, como decía ese mismo Carlsen.
Decidió ir después de la 1 de la tarde, antes no tenía sentido, rodeos, procedimientos, etc. Además, las estrellas se alinearon de tal manera que Valera estaba de guardia hoy y podía ir a trabajar más tarde. Lucy se vistió con un atuendo festivo, como decía la juventud actual, y se hizo un peinado complicado en su cabeza, siguiendo los consejos de una chica estilista muy avanzada en Internet. De camino, pararon en una tienda, tomaron un par de botellas de vino y un pastel, su futuro esposo dijo que era suficiente. Llegaron alrededor de las 2. Cuando la hermosa Lucy entró en la sala de espera, allí, en número singular, estaba Benick bebiendo té fuerte de una taza enorme y muy sucia. Esto se podía ver por las manchas en su lado exterior, el patrón no se podía ver en absoluto. Se podía simplemente adivinar lo que había dentro. Por cierto, cuando la chica trabajaba aquí, en términos de ayuda del jefe, lavaba su taza sucia. Para ser precisos, no la lavaba del todo, tomando una hoja de papel A4 normal y arrugándola, simplemente limpiaba la taza por dentro y por fuera. Y sin ningún producto de limpieza o lavado. La taza limpia brillaba como nueva. Aparentemente, Benick no había encontrado una nueva amante, o ella, a diferencia de la buena Lucy, no se apresuró a complacer a su amado jefe. Había algo mal en Benick, pero la chica no lo entendió de inmediato. El jefe, que no esperaba la aparición de su rechazada belleza, miró fijamente a Lucy en silencio durante varios segundos. Entonces, ¿ahora entiendes a quién perdiste?, pensó Lucy. Luego, el jefe colocó la taza en la mesa y, tragando saliva, dijo con una hermosa entonación, llamando por primera vez a Lucy de usted, y sabes, me divorcié. ¿De verdad?, fingió sorprenderse Lucy. ¿Y por qué? Me di cuenta de que somos extraños, comenzó a mentir Benick. Más tarde, Lucy descubrió que su esposa había presentado la solicitud de divorcio primero. Al llegar a su trabajo y atraparlo infraganti, el incansable mujeriego fue sorprendido en el momento de seducir a otra favorita. Y 2 niños pequeños no lo detuvieron. Por lo tanto, lo expulsaron del comedero y lo echaron del apartamento. Todo estaba a nombre de su astuta suegra, quien solía ser su admiradora. Y ahora tenía que pasar la noche en la sala de procedimientos, en su propia pequeña oficina, el sofá no cabía. Siempre te he amado solo a ti, Ludmila, continuó hablando el incansable jefe, cansado de dormir en un frío sofá. Sí, realmente, ten cuidado con tus deseos, pueden hacerse realidad. Y se cumplirán de una manera no del todo correcta. Lucy recordó cómo la famosa gimnasta soviética Ella Didio, coqueteando, dijo que solo quería acostarse boca arriba y mirar el techo. Pero debido a la falta de tiempo, ni siquiera puede hacer eso, todo su día está programado por minutos. Después de un tiempo, al saltar de la viga, aterrizó de manera diferente. Como resultado, se rompió la columna cervical y pasó el resto de su vida acostada boca arriba y mirando al techo, su deseo se hizo realidad. ¿Pero a qué precio tan terrible? Afortunadamente para Benick, no había fracturas en el horizonte. Pero la falta de un lugar para dormir adecuado comenzó a afectarlo. Además, algo desagradable de abandono estaba en el jefe, una ligera barba que no le quedaba bien. La bata no era simplemente gris, sino del color de la tierra, solía ser su amada esposa quien lavaba todas las batas. Su cabeza estaba adornada con una calvicie incipiente. Y esto, teniendo en cuenta las inclinaciones del jefe, era completamente natural. Un halcón, pensó Lucy, quien entendió que algo andaba mal. ¿Y cuándo tuvo tiempo? Apopiri se levantó como un caballo al escuchar los sonidos de la trompeta. No, ella no vino en vano hoy. Oh, no en vano. Escuchó que se había divorciado y vino. Por la emoción, no se le ocurrió nada. Y tenía que decir algo, el silencio se estaba volviendo tenso. Y aquí, afortunadamente, entraron los animados médicos y las 2 enfermeras, la conferencia intrahospitalaria había terminado. Y todo comenzó a girar por sí solo. Lucy entendió que estaban muy contentos de verla, ¿y por qué no? La chica puso vino y pastel en la mesa y anunció. Pronto se va a casar. Pero no invitó a nadie, aún recordaba algo desagradable del pasado reciente. Todos estaban emocionados, pero Benick se enfrió. ¿Cómo es posible, casarse? ¿Y qué pasa con él y sus grandes y puros sentimientos? Comenzaron las preguntas habituales en estos casos, ¿cuándo será la boda y dónde vivirán?
Y aquí, Lucia dijo que ahora tiene su propio estudio. Por cierto, hoy tendrán que pasar por la tienda de muebles, ella ya ha encontrado algo adecuado. Sí, y el coche rojo debajo de la ventana también es de ella, ella y su futuro esposo lo conducen por turnos. El vino ha sido bebido, el pastel ha sido comido, es hora de irse. Benick está asustado. Lucia no está mirando, ya no está aquí, sino allí, acordaron almorzar juntos con Valera por la mañana, él podrá sacar tiempo para ella. Y aquí está él, parado junto al Renault y mirándola. Dios mío, ¿y por qué ella tiene tanta felicidad? Cuando el coche se aleja, Lucia siente un cosquilleo en su bolso, y recibe un mensaje en su teléfono, su madre y su padrastro le han transferido una cierta cantidad de dinero, que será muy útil en sus preparativos previos a la boda. ¡Qué felicidad es esta, que Che Conte se desmayó tan afortunadamente en ese momento! Piensa la feliz Lucia. Y tiene razón. Así, parece, solía decir nuestro Mikhail Sergeyevich. ¡Qué acertado eras, viejo Gorbachov!